onda, mi raza VIP? Bienvenidos a la emisión exclusiva de Neteando sin pelos en la lengua, donde se habla sin filtro, sin poses y sin miedo a encabronar sensibilidades. Hoy en Neteando, mendicidad moderna, el negocio de no hacer nada. Comenzamos. ¿Te ha pasado? Vas manejando tranquilo, semáforo en rojo, y de repente aparece el artista no solicitado del parabrisas. No importa que le digas que no. No importa que hagas la señal universal de gracias, pero no. El tipo ya está encima de tu coche como si estuviera compitiendo en los Juegos Olímpicos de la imposición. Te embarra jabón, te deja el cofre lleno de espuma y todavía te dice, ¡ay, a la vuelta me da algo, jefe! ¿Perdón? ¿En qué momento esto se convirtió en un trabajo? Hoy en Neteando vamos a meternos a un tema incómodo. Incómodo porque toca fibras morales. Incómodo porque si dices que te molestan, inmediatamente sale alguien con el discurso prefabricado de pero es que están trabajando. Peor sería que robaran. ¿Ah, sí? Entonces, cualquier cosa que no sea delito, ¿automáticamente es un empleo digno? ¡Excelente! Entonces, pues permítanme, mañana me paro afuera de tu casa a tocar el timbre 3 veces al día y si no me das 20 pesos, eres un insensible. Hablemos claro. Lo que vemos en los semáforos no siempre es un emprendimiento. Muchas veces es coerción disfrazada de esfuerzo. Es presión social operando bajo la amenaza implícita de incomodarte, rayarte el coche o hacerte sentir culpable. Malabaristas que convierten el semáforo en circo involuntario. Tragafuegos que ponen en riesgo su vida y la tuya. Niños utilizados como herramienta emocional. Bienes que se apropian de una calle pública como si pagaran renta. Los que te abren la puerta del Oxxo como si fueras incapaz de usar una manija. Y todo esto bajo la narrativa romántica de ¡ay! Es que es gente que quiere salir adelante. ¿Ok? ¿Salir adelante haciendo qué exactamente? ¿Generando valor o generando presión? Porque aquí está el punto central del programa de hoy. Hemos normalizado la mendicidad activa. No es el que pide ayuda directa porque está en crisis. Es el que crea una situación incómoda para que le pagues por algo que no le pediste. Y mientras tanto, millones de personas se levantan a las 6 de la mañana, trabajan 8, 10 o 12 horas, pagan impuestos, cumplen horarios y muchas veces ganan menos que el emprendedor del semáforo. Hoy no vamos a hablar desde la corrección política, vamos a hablar desde la lógica, desde los incentivos, desde la cultura que estamos fomentando cada vez que le damos una moneda a alguien por culpa, por presión o por miedo. Porque tal vez el problema no es que existan, tal vez el problema es que nosotros mismos los estamos financiando. Y cuando financias algo, lógicamente lo vas a fortalecer. Bienvenidos a Neteando. Hoy vamos a desmontar la industria de la lástima.
No es trabajo, es presión social con disfraz. Y vamos a empezar por lo básico porque hoy en día parece que hay que explicar hasta lo evidente. No toda actividad es trabajo y no todo lo que implica esfuerzo genera valor. Si yo, por ejemplo, me paro afuera de tu casa a hacer lagartijas, estoy haciendo esfuerzo, estoy sudando, estoy cansándome. ¿Eso me convierte automáticamente en trabajador? No, me convierte en alguien haciendo ejercicio donde nadie me lo pidió. Trabajo implica tres cosas fundamentales. Uno, intercambio voluntario. Dos, valor generado para otra persona. Tres, acuerdo claro entre quien ofrece y quien recibe. Ahora dime, ¿qué parte de que te avienten jabón en el parabrisas sin permiso cumple con eso? El intercambio deja de ser voluntario cuando hay presión implícita. Y aquí es donde muchos se hacen los ingenuos. Porque no es que el limpiaparabrisas llegue con un contrato notariado. Literal, llega con un bote, una jerga y la ventaja de que tú estás detenido en un semáforo. No puedes irte, no puedes discutir. No puedes cerrar la ventana con él encima del cofre. Eso no es mercado libre. Eso es coerción suave. Y luego viene el clásico argumento mediocre. Pero es mejor que robar. Güey, ese estándar moral está por los suelos. Bajo esa lógica, cualquier cosa que no sea crimen merece aplauso. Entonces mañana si alguien se dedica a gritarle poesía ofensiva hasta que le pagues para que se calle el hocico, ¿también lo celebramos como un emprendedor? El problema es que hemos romantizado la precariedad y demonizado la exigencia. Decir que algo no es trabajo no es clasismo, es presión conceptual. Un malabarista en un circo genera valor, porque hay gente que compró un boleto para verlo. Un artista callejero que se coloca en un parque y la gente decide voluntariamente darle dinero, perfecto. Ahí la gente elige pararse a ver ese espectáculo y dar una propina. Pero, güey, el semáforo no es un teatro. Es un punto de tránsito forzado. Ahí no elegiste ver un show, no elegiste consumir nada, no levantaste la mano para contratar un servicio. Te lo impusieron. Y cuando alguien te impone algo y después espera pago, eso, perdón, no es trabajo, es presión social monetizada. Vamos al siguiente nivel, el tema de la utilidad. ¿El limpiaparabrisas mejora tu coche? No, lo deja peor muchas de las veces. Le echa jabón corriente, le echa agua sucia y si es que le echa agua. Trapos reciclados de quién sabe dónde. Y si ya le habías dicho que no, encima te lo deja embarrado por venganza pasiva. Eso no es prestación de servicio. Eso es generar un problema para venderte la solución. Es como si yo llegara, te ensuciara los zapatos y luego te ofreciera limpiarlos por 20 pesos. Y aquí viene algo incómodo. Mucha gente sí paga, pero no por satisfacción. Paga por evitar conflicto, paga por miedo, paga por incomodidad. Eso cambia totalmente la naturaleza del intercambio.
El dinero no fluye porque hubo valor, fluye porque hubo tensión. Y cuando una actividad depende de generar tensión para sobrevivir, no estamos hablando de trabajo productivo, estamos hablando de extorsión light. Ahora hablemos de incentivos. En economía hay una regla básica. Lo que financias, lo multiplicas. Si cada semáforo generara, no sé, 2,000 pesos diarios entre todos los coches que pasan, ¿qué mensaje manda eso? Pues que es rentable, que no necesitas capacitación, que no necesitas disciplina, que no necesitas horarios, que no necesitas pagar impuestos, que no necesitas rendir cuentas. Solo necesitas un trapo mugriento, algo de descaro y cero vergüenza. Mientras tanto, alguien que estudió, que cumple horarios, que paga transporte, comida, impuestos y encima aguanta jefes, gana lo mismo o mucho menos. Y entonces viene la pregunta incómoda. ¿Qué incentivo estamos creando para la próxima generación? Porque aquí es donde la cosa deja de ser anecdótica y se vuelve cultural. Un niño que ve a su papá que se para en un semáforo 4 horas y regresa con más efectivo que alguien que trabajó 10 horas en una fábrica, ¿qué aprende? Aprende que la disciplina es opcional. Aprende que la lástima paga. Aprende que generar incomodidad es una estrategia válida. Y luego nos preguntamos por qué la cultura del esfuerzo está en crisis. No se trata de negar que exista pobreza. La pobreza es real, pero convertir la pobreza en modelo de negocio, eso ya es otra cosa. Hay diferencia entre necesitar ayuda y profesionalizar la dependencia. Porque, ojo, muchos no están en transición, no están ahí en un semáforo mientras consiguen algo mejor. No, señor, llevan años, décadas, generaciones. Eso ya no es emergencia, eso es ya un sistema. Y cuando se vuelve un sistema, deja de ser víctima individual y se convierte en estructura económica paralela. El viene es otro ejemplo brillante de apropiación informal. Tú te estacionas en una vía pública que ya pagas con tus impuestos. Llega alguien que no tiene concesión, no tiene responsabilidad legal, no tiene seguro, no responde si le pasa algo a tu coche, pero según él, te va a cuidar el vehículo. ¿Te va a cuidar el vehículo exactamente de qué? Pues del mismo entorno del que él forma parte. Es como si yo me parara fuera de tu casa y te dijera, oye, te cobro porque nadie te robe, ¿eh? ¿Y quién es ese nadie? Pues eso es un misterio. No, eso no es servicio, es una cuota emocional. Y claro, siempre aparece el argumento sentimental estúpido de, ¡ay! Es que no tienen oportunidades. A ver, México tiene problemas estructurales, sí, pero también tiene millones de personas en condiciones difíciles que no deciden dedicarse a presionar automovilistas. La narrativa de que la única alternativa era pararse en el maldito semáforo es simplista y hasta insultante para quienes sí buscan alternativas reales. Porque el problema no es solo económico, es cultural. Cuando la sociedad empieza a premiar la presión
y la lástima más que la productividad, la vara se cae. Y luego vienen las consecuencias. Empiezas a ver mucho más gente pidiendo aportaciones en los semáforos. Empiezas a ver muchos más niños usados como herramienta de lástima. Empiezas a normalizar mucho más el uso del espacio público secuestrado. Empiezas a tener más miedo a decir que no. Y aquí entra algo clave, que es la culpa. Nos han entrenado para sentir culpa automática. Si no das dinero, ¡ay, eres insensible! Si te molesta la situación, ¡ay, es que eres privilegiado! Si cuestionas por qué existen esas personas, ¡ay, es que eres clasista! Esa manipulación moral es el combustible de todo el sistema. Porque si la gente dejara de pagar por culpa, el modelo se caería en semanas. Pero mientras funcione emocionalmente, seguirá creciendo. No estamos hablando de criminalizar pobreza. Estamos hablando de distinguir entre ayudar y financiar dinámicas que perpetúan un problema. Porque una cosa es donar a una organización que capacita, alimenta o educa, y otra es pagar por quitarte espuma del parabrisas que nunca pediste. Y aquí va la pregunta que incomoda. Si mañana absolutamente nadie diera dinero en los semáforos, ¿cuánto tiempo tardaría en desaparecer este fenómeno? Exacto. No estamos frente a una fatalidad natural. Estamos frente a un mercado que responde a incentivos. Y el incentivo principal eres tú, con una moneda por culpa. Así que antes de decir, ¡ay, es que están trabajando!, pregúntate, ¿de verdad hay un intercambio voluntario? ¿Hay valor real? ¿Hay responsabilidad? ¿Hay productividad? ¿O solo hay presión bien ejecutada? Porque si bajamos tanto el estándar de lo que llamamos trabajo, entonces cualquier cosa que implique sudor ya es un empleo digno. Y no, el esfuerzo no basta. Si así fuera, el caos sería profesión y el semáforo una universidad. La industria detrás del semáforo. Niños, cuotas y el negocio perfecto. Hasta ahora hemos hablado del individuo, del limpiaparabrisas, del malabarista, del viene. Pero si te quedas ahí, te pierdes la película completa. Porque esto no es solo gente improvisando supervivencia. En muchos casos es estructura, es organización, es modelo replicable. Y cuando algo es modelo replicable, deja de ser accidente. Empecemos con lo más incómodo. Los niños. El niño que se acerca con cara entrenada de tristeza. El que carga al hermanito bebé como accesorio emocional. El que te dice, ay, es que no he comido. El que se mete entre los coches mientras los adultos miran desde la sombra. Eso no es espontáneo. Eso es explotación infantil disfrazada de pobreza. Porque si un adulto decide exponerse al tráfico por dinero, vaya, es su decisión. Pero un menor no decide. Un menor es enviado. Y aquí viene la pregunta que casi nadie quiere hacer. A mí me gustaría saber, por ejemplo, ¿quién administra ese dinero que el niño
va acumulando. Porque el niño no se queda con lo que recauda, no paga renta con eso, no invierte, mucho menos ahorra. Siempre hay un adulto detrás. Y si hay un adulto detrás que manda a un menor a arriesgar su vida en una avenida, eso ya no es pobrecito, eso es abuso. Pero nosotros, desde la comodidad del coche, lanzamos una moneda y sentimos que hicimos algo noble. No, lo que hiciste fue financiar el incentivo para que mañana el niño vuelva. Y pasado mañana también. Y el siguiente hermanito cuando crezca. Eso no rompe el ciclo, lo fortalece. Ahora vayamos a otro punto que muchos conocen, pero pocos dicen en voz alta. Las mafias del semáforo. Sí, lo escucharon bien. En varias ciudades no puedes simplemente llegar con tu bote y pararte en cualquier esquina. Hay zonas, hay turnos y hay cuotas. Hay control territorial. Exactamente igual que en cualquier otro mercado informal que mueve efectivo diario. ¿De verdad creemos que todos los que están en los semáforos operan de manera totalmente independiente? ¿Que no hay coordinación en zonas donde se generan miles de pesos al día? La ingenuidad también es un lujo. Y cuando tú das dinero pensando que ayudas a un individuo aislado, puede que estés alimentando una red que explota a varias personas. Pero claro, eso no cabe en el discurso romántico. El discurso romántico necesita héroes urbanos. Necesita la narrativa del artista incomprendido que solo busca una oportunidad. Necesita la historia del ¡échale ganas! Con malabares en el semáforo. La realidad es menos bonita. El semáforo es un flujo constante de efectivo sin facturación, sin impuestos, sin trazabilidad. Es el negocio perfecto. Sin jefe, sin horario formal, sin el SAT, sin prestaciones, sin responsabilidad legal. Y con una ventaja brutal, la presión moral. Porque si no pagas, quedas como el malo. Ahora hablemos de los viene con un poquito más de crudeza. Te estaciones en una calle pública. No hay señal de estacionamiento privado. No hay concesión. No hay uniforme oficial. Pero aparece alguien que mágicamente se adjudica la administración del espacio. Te hace señas exageradas para acomodarte como si estuvieras estacionando un avión en el aeropuerto internacional. Te silba, te indica y te cobra. Y si no pagas, te mira feo. Te advierte que ahí vemos. Te recuerda que él se queda ahí cerca de tu coche todo el día. Otra vez, allí hay coerción suave. Es un modelo brillante desde la perspectiva fría del negocio. No inviertes nada, te apropias de algo que es público, generas sensación de riesgo y cobras por mitigarlo. Eso no es servicio, es intermediación forzada. Y aquí es donde la conversación se pone todavía más incómoda. La violencia potencial. Porque muchos no pagan por agradecimiento, pagan pues por prevención. Prevención a que este güey te vaya a rayar el coche o vaya a hablarle a algunos compas para que te roben el coche. Prevención de que te vayan a tronar un espejo o que te vayan a quitar las llantas o alguna refacción de tu coche para después revenderle en otro lado.
prevención de que casualmente algo pase. Y cuando un modelo económico depende de la amenaza implícita, estamos hablando de algo más cercano a extorsión que a empleo. Pero nadie quiere usar esa palabra porque suena fuerte. Entonces, usamos eufemismos. Economía informal, trabajo callejero, sobrevivencia urbana. Las palabras suaves maquillan realidades duras. Ahora vayamos a algo todavía más profundo. El daño cultural a largo plazo. Cuando una sociedad normaliza que el espacio público puede ser tomado por quien quiera monetizarlo, pierde autoridad colectiva. Cuando normaliza que el ingreso puede venir de incomodar al otro en lugar de servirle, redefine el concepto de valor. Y cuando normaliza que los niños pueden ser herramientas emocionales de ingreso, destruye cualquier discurso posterior sobre protección infantil. ¿Por qué no puedes indignarte por explotación laboral en fábricas si toleras la explotación infantil en los semáforos? La incoherencia moral es brutal. Y aquí viene algo que muchos no quieren escuchar. El victimismo rentable se convierte en identidad. Si durante años te funciona que la gente te dé dinero por lástima, ¿qué incentivo tienes para abandonar esa narrativa? Ninguno. La lástima se vuelve activo económico. Y el día que alguien cuestiona el modelo automáticamente es etiquetado como insensible, privilegiado, deshumanizado. El sistema se protege atacando al que lo cuestiona. Eso es manual. Y mientras tanto, el círculo sigue. Más gente ve que funciona, más gente entra, más competencia por la esquina, más agresividad para destacar y más tensión social. Porque no nos engañemos, el fenómeno ha crecido. No hay menos limpiaparabrisas que hace 10 años. Hay más. No hay menos niños pidiendo. Hay más. No hay menos viene apropiándose de calles. Hay más. ¿Y por qué crece? Pues porque es rentable. Y es rentable porque nosotros lo financiamos. Ahora, alguien puede decir, ¡ay, pero! ¿Entonces qué propones? ¿Ignorarlos? ¿Dejar que se mueran de hambre? Ese es el chantaje emocional clásico. Como si la única forma de ayudar a alguien fuera darle monedas en un semáforo. Como si no existieran programas, organizaciones, redes comunitarias, empleos formales, capacitación, oficios, cooperativas. Reducir la ayuda a una moneda es la forma más cómoda de conciencia limpia, pero es la menos efectiva, porque no cambia la estructura, solo la mantiene. Y ojo, aquí no estamos hablando de criminalizar al individuo, estamos hablando de entender el sistema. Un sistema donde la lástima es estrategia. El espacio es botín. La culpa es herramienta. El efectivo diario es un incentivo. Y el ciudadano común es el financiador involuntario. La pregunta no es si hay necesidad real. Claro que la hay. La pregunta es si esta dinámica la resuelve o la perpetúa. Y cuando ves niños creciendo en el semáforo, aprendiendo que el ingreso viene de provocar compasión y no de desarrollar habilidades, la respuesta empieza a ser evidente. Esto no es transición, esto es carrera. Carrera en la industria de la incomodidad. Y mientras siga siendo negocio, seguirá existiendo. Porque en economía, la moral no mueve mercados. Los incentivos sí. Y hasta ahora el incentivo ha sido claro. Entre más incomodes, más ganas. Entre más lástima generes, más recaudas.
entre más presión metas, más monedas caen. El semáforo no es un drama social aislado, es un microecosistema económico. Y si no entendemos eso, seguiremos reaccionando con emoción en lugar de pensar con lógica. Y el sistema seguirá creciendo en rojo. Decir no es crueldad. O más bien, es cortar el incentivo. Y aquí es donde la conversación se vuelve personal. Porque hasta ahora hemos hablado del fenómeno, de la estructura, de los incentivos. Pero el punto incómodo es este. El sistema existe porque funciona. Y funciona porque tú y yo lo financiamos. Así de simple. No es el gobierno. No es el sistema. No es una entidad abstracta. Eres tú. Soy yo. Cada moneda por culpa. Cada billete por miedo. Cada pago para evitar conflictos. Y aquí viene el choque frontal. Decir no es crueldad. Es cortar el incentivo. En economía básica, esa que no necesita doctorado, si una actividad deja de generar ingresos, desaparece o se transforma. Así funciona cualquier mercado. Si nadie compra cierto producto, la empresa lo va a dejar de fabricar. Si nadie paga por cierto servicio, el servicio se va a extinguir. Porque el semáforo sería diferente. Porque hemos decidido que ahí no aplican las reglas del mercado, sino las de la emoción. Y la emoción es manipulable. El mecanismo psicológico es muy claro. ¿Te genera incomodidad? ¿Se activa la culpa? Te ofrecen una salida rápida que es pagar. Y sientes alivio inmediato. Es una microtransacción emocional. No estás pagando por el servicio, estás pagando por recuperar tu tranquilidad. Y eso repetido miles de veces al día sostiene toda la estructura. Ahora bien, alguien dirá, claro, pero es que para ti es fácil decirlo. Tú no estás en esa situación precaria. Correcto. Y tampoco estoy en la situación del vendedor ambulante que sí se formaliza, que sí paga permisos, que sí respeta normas. Y sin embargo existe. El problema no es la pobreza. El problema es la normalización de dinámicas improductivas. Porque algo clave que casi nadie menciona es el costo social invisible. Y se los voy a enlistar para que lo conozcan. Costo número 1 es el deterioro del espacio público. El semáforo deja de ser punto de tránsito y se convierte en una zona de tensión. Manejar se vuelve una interacción forzada. Costo número 2. Normalización de la presión como estrategia. Es decir, que aprendemos que incomodar paga. Costo número 3. Exposición al riesgo. Niños entre coches. Fuego en avenidas. Personas encima de vehículos. Costo número 4. Desincentivo al trabajo formal. Si el ingreso inmediato sin requisitos es competitivo, ¿por qué tendría la gente que emigrar a algo que exige disciplina? Costo número 5. Fragmentación social. Es decir, automovilistas a la defensiva. Trabajadores informales a la ofensiva. Desconfianza permanente de ambos lados. Pero como el pago es pequeño, lo justificamos. ¡Ay, solo son 5 pesos! Sí, 5 pesos multiplicados por cientos de coches al día. Haz la cuenta.
Ahora pensemos en la alternativa. ¿Significa todo esto dejar de ayudar? No, significa redirigir la ayuda. Hay una diferencia enorme entre caridad impulsiva y ayuda estructural. La caridad impulsiva es cuando reaccionas a una emoción momentánea. La ayuda estructural es cuando apoyas procesos que generan autonomía. Una moneda en el semáforo, evidentemente, no genera autonomía, genera dependencia del flujo vehicular. Y si alguien quiere argumentar que eso es mejor que nada, perfecto. Pero mejor que nada es un estándar peligrosamente bajo para una sociedad. Porque bajo ese criterio, cualquier parche mediocre se celebra como solución. Y no lo es. Ahora hablemos del miedo, porque también existe. Muchos pagan ya no por lástima, sino por prevención. O sea, se te acerca el marihuanillo que te acaba de embarrar el coche con jabón y medio lo limpió. Y pues mejor le das algo y ya, no vaya a ser que te haga algo. Esa frase es clave, ¿eh? Cuando el pago se hace para evitar un posible daño, estamos ante un esquema perverso. Porque el mensaje implícito es, si no pagas, te expones. Y eso transforma completamente la naturaleza moral del intercambio. Deja de ser solidaridad, se convierte en autoprotección. Y una sociedad que normaliza la autoprotección monetizada en el espacio público está aceptando microextorsiones cotidianas. Tal vez suene fuerte la palabra, pero analiza la lógica. Hay presencia no solicitada. Hay generación de incomodidad o riesgo. Hay expectativa de pago. Hay posible consecuencia negativa si no pagas. Cámbiale el nombre si quieres. La estructura es exactamente la misma que la de la extorsión. Ahora vamos al argumento más emocional de todos. Si no les das tú, alguien más les va a dar. Exacto. Mientras alguien les dé, el sistema sigue. ¿Pero qué creen? Los cambios culturales empiezan cuando suficientes personas modifican su conducta. Nadie propone que mañana desaparezca el fenómeno por completo o por decreto. Lo que se plantea es dejar de ser parte del combustible. Porque mientras el flujo de dinero sea constante, no hay incentivo para buscar otra cosa. Y aquí viene otra verdad incómoda. Muchas de estas actividades compiten con trabajos reales. Compiten en tiempo, compiten en ingreso inmediato, compiten en facilidad de entrada. Si para obtener un empleo formal necesitas cumplir horarios, reglas, jerarquías y recibir pago quincenal, pero en el semáforo cobras diario en efectivo, ¿qué resulta más atractivo para alguien que prioriza ingreso inmediato? No es cuestión de moral, es cuestión de incentivos. Y mientras el incentivo económico esté ahí, el discurso romántico seguirá alimentándolo. Ahora, alguien podrá decir, ¡ay, pero es que algunos sí lo hacen con talento, con arte! Perfecto. El arte no necesita imposición. Un artista callejero que realmente genera valor puede colocarse en espacios donde la gente elija detenerse. Parques, plazas, eventos. El problema no es la expresión artística, es el contexto coercitivo. Pararte en un semáforo no es algo que elijas. Y cuando el modelo depende de que estés atrapado en el rojo, algo está mal. Entonces, ¿qué implica dejar de financiar? Bueno, pues implica tolerar la incomodidad momentánea. Implica sostener el no sin sentir culpa. Implica aceptar que ayudar no siempre se ve como dar dinero directo.
implica entender que la compasión mal dirigida puede hacer daño a largo plazo. Porque sí, duele más pensar estructuralmente que lanzar una moneda y sentirte buena persona. Pero el pensamiento crítico no es cómodo. Y saben que neteando nunca ha sido cómodo. Ahora bien, tampoco se trata de deshumanizar. Se trata de distinguir entre dignidad y dinámica improductiva. La dignidad no está en la actividad en sí, está en la autonomía que genera. Si una actividad perpetúa dependencia del flujo de autos y de la culpa ajena, difícilmente va a construir autonomía. Construye repetición. Y cuando la repetición se vuelve identidad, salir es más difícil. Por eso, cortar el incentivo no es crueldad, es enviar un mensaje económico claro. Este modelo no es sostenible. Y cuando suficientes personas dejan de participar, el mercado solito se ajusta. Siempre lo hace. Tal vez migre, tal vez se transforme, tal vez disminuya. Pero mientras siga siendo rentable, seguirá expandiéndose. Así que la próxima vez que estés en un semáforo y aparezca el jabón volador, recuerda, no estás rechazando a una persona, estás rechazando un modelo. Si no estás siendo insensible, lo que sí estás haciendo es dejando de financiar una dinámica. No estás quitándole la comida a nadie, estás negándote a perpetuar dependencia. Y sí, de pronto se va a sentir incómodo, pero las decisiones maduras casi siempre lo son. No es falta de corazón, es exceso de lógica. Y bueno, chicos, hoy dijimos cosas incómodas. Y cuando algo incomoda, casi siempre toca una fibra real. Porque es más fácil convivir en el discurso automático de ¡ay, pobrecitos! ¡Ay, peor es robar! ¡Algo es algo! Es más fácil soltar una moneda que soltar una creencia. Pero Neteando, como siempre, no está para repetir frases prefabricadas. Está para desmantelarlas. La pregunta nunca fue si existe pobreza, porque claro que existe. La pregunta es si el semáforo es solución o síntoma. Y todo apunta a que es un síntoma. Síntoma de una cultura que premia la presión. Síntoma de una sociedad que confunde lástima con ayuda. Síntoma de ciudadanos que pagan por alivio emocional, no por valor. Nos enseñaron que decir no es cruel, pero nadie nos enseñó que a veces decir sí es perpetuar un problema. Decir que no quieres que se suban a tu coche no te hace deshumanizado. Decir que no quieres pagar por algo que no pediste no te hace clasista. Cuestionar una dinámica no es atacar a una persona, es analizar el sistema. Y si algo quedó claro hoy es esto. Lo que se financia crece. Así que si seguimos pagando por presión, habrá más presión. Si seguimos pagando por lástima, habrá más lástima organizada. Si seguimos pagando para evitar conflicto, habrá más conflicto monetizado. El semáforo no es un acto aislado de supervivencia. Se ha convertido en un modelo que responde perfectamente a incentivos. Y tú decides si sigues siendo parte del incentivo. Tal vez el cambio no sea inmediato. Tal vez no desaparezca mañana. Pero toda transformación cultural empieza cuando suficientes personas dejan de participar en lo que no funciona. No se trata de endurecer el corazón, se trata de afinar el criterio. Porque ayudar no es lo mismo que aliviar tu culpa. Y compasión no es lo mismo que financiar dependencia. Así que la próxima vez que el semáforo se ponga en rojo, que también se encienda algo en tu cabeza. Pregunta, analiza, decide y recuerda, no todo lo que parece trabajo lo es. No todo lo que genera lástima merece financiamiento. Y no todo no es crueldad. A veces es responsabilidad.
Esto fue Neteando. Y aquí no venimos a quedar bien, venimos a pensar. Nos escuchamos en la próxima. Y hasta aquí la neteada de hoy, mis VIP de Hueso Colorado. Si te reíste, si te encabronaste o si te quedaste pensando, ya cumplí con la misión. Recuerda que aquí no doy clases. No más me aviento verdades sin vaselina. Nos escuchamos en la próxima emisión de Neteando sin pelos en la lengua, donde las cosas se dicen como son, aunque a algunos les arda la cola. Cuídense, pero no tanto, y no se olviden, ser sincero no mata, pero incomoda un chingo. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 9 de la noche con otro tema de análisis social. ¡Chao, chao!